Romanos, por favor, libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, en el versículo 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La Biblia enseña, o es obra o es gracia. Si es por obra, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. Y la salvación entonces, ¿por qué? ¿Por obra o por gracia? Es por gracia. Mira otro texto, mira lo que dice en el libro de Gálatas, por favor, el libro de Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Mira por favor el versículo 21, dice la Biblia, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está diciendo aquí, si por hacer obras uno se salva, entonces no tiene sentido que Cristo haya muerto. Nosotros somos salvos. La palabra salvo significa ser arrebatado de un peligro inminente y tiene que ver con que Dios nos da salud y seguridad espiritual. Somos salvos por gracia. Vamos al cielo por gracia, no por méritos propios. Un día cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a llamar por el rango, por el estatus. Dios no nos va a llamar por nuestros estudios. Porque a los pies de la cruz de Cristo el piso es llano. Todos somos del mismo tamaño delante del Señor. Bueno, algunos son más altos, pero yo digo que los pequeños, los bajitos de estatura, somos los que vamos a gobernar el mundo. ¿No te das cuenta que en el Antiguo Testamento era donde estaban los gigantes, estaban los hijos de Anac, estaba, ¿cómo se llama? El que derribó a David, Goliat, tenían 6 dedos y dormían en camas de hierro. Ya en el Nuevo Testamento te das cuenta que ahora la cosa cambió. Ahora el Señor dice que el más grande será. Pablo decía, yo soy el más pequeño. Si tú mides menos de 1,70 m, déjame decirte, en el milenio vas a tener tremendo lugar de servicio. Amén. Si mides más de 1,70 m, pues, quién sabe qué Dios va a hacer contigo, pero la gracia de Dios va a acompañarte. Amén, hermano. Algunos me están mirando, me están mirando como va, entonces yo qué haría. Somos salvos por gracia. Número 2, la salvación. Número 1, vimos qué era la gracia. 2, hemos visto la gracia en la salvación. Ahora se va a poner un poco más práctico y vamos a ver la gracia de Dios, pero en nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana, hermanos, está contenida en la gracia de Dios. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, un libro antes, si estabas en Gálatas, un libro antes. Segunda de Corintios, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La vida cristiana está contenida en la gracia de Dios. Pablo decía, no es mi sabiduría, es la gracia de Dios la que me conduce. La gracia de Dios en nuestras vidas es la que nos ayuda a transitar, hermanos, la vida cristiana. Pero la gracia de Dios en nuestras vidas es la que nos puede traer consuelo en momentos de dificultad. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses. ¿A quién le engaña? Estoy intentando luchar con los lentes, pero ya. Yo cumplí años el 21 de diciembre. Cumplí 32 años y necesito lentes, hermano. Entonces, dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Estamos viendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya vimos que somos salvos por gracia, ya vimos lo que era la gracia. Ahora vamos a ver cómo la gracia de Dios funciona en mi vida. ¿Por qué, Pablo, tú decías, por la gracia de Dios soy lo que soy? Qué importante entonces es la gracia. La gracia de Dios es la que contiene la vida cristiana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La gracia de Dios, hermanos, es la que puede traernos consuelo en tiempos de dolor y en tiempos de dificultad. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Corintios. Ay, pastor, tanta Biblia. Sí, hermano, porque mucha Biblia no hace daño. ¿Qué hace daño, hermanos? No leerla. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que ha sido dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice la Biblia que Dios le dio a esta iglesia que tenía una grande prueba de tribulación y una profunda pobreza. Hubo algo que mantuvo a esta iglesia arriba. Era que, lo leímos en el versículo 1, la gracia. Es la gracia de Dios lo que necesitamos cuando estamos pasando por problemas. ¿No te pasa, hermano, que a veces estás pasando por problemas y que alguien te diga algo parece que no tiene peso? No te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana, todo va a estar bien. Y uno dice, claro, como no eres tú quien te está pasando lo que está pasando. Y yo entiendo, hermano, lo que queremos es ser de ayuda y de bendición, pero es la gracia de Dios lo que nos puede mantener consolados y fuertes en momentos de dificultad. La gracia de Dios, hermanos, nos ayuda incluso en los momentos de crisis. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, la Biblia, en el libro de Hebreos, va a ser proyectado aquí arriba, Hebreos capítulo 4, en el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde, hermanos? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos viendo de que la gracia es el favor de Dios, la gracia es la bondad de Dios, la gracia es un favor inmerecido, la gracia es la misericordia de Dios que nos da lo que no merecemos y nos deja de dar lo que sí merecemos. La gracia es la ayuda de Dios, es la fuerza de parte de Dios. Y dice la Biblia que hay un lugar llamado trono, eso está en el cielo, en donde está lleno de gracia, para que cuando tengamos problemas y dificultades podamos ir a un trono lleno de favor, a un trono lleno de misericordia, de amabilidad, un trono lleno de cosas hermosas para nosotros. Podamos encontrar esa gracia en el momento preciso. La gracia de Dios puede llegar, hermano, cuando la buscamos en momentos de dificultad, puede llegar en el momento preciso para ayudarnos en ese momento difícil. Este año ha sido difícil, amén. Este año, algunos les ha sido más difícil que otros, pero Dios sabe a quién le envía sus pruebas. Alguien dijo que Dios les envía las pruebas más difíciles a sus soldados más fuertes. Ay, que andar metido este hermano para que le esté pasando eso. No haga eso, no diga eso. Porque el mismo Dios que permite la prueba la regula y da la salida para que podamos resistir. Si usted está pasando por algo difícil, déjeme decirle, usted lo que necesita es la gracia de Dios. Eso me hace llorar tanto, pastor. Necesitas la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo decía, yo he logrado ser lo que soy, es por la gracia de Dios. Ser objeto de la gracia de Dios, hermanos, es un privilegio. Y por consecuente también una gran responsabilidad. Que Dios nos quiera extender su gracia. Es posible, hermano, que un cristiano se le oponga a la gracia de Dios. Es posible que un cristiano que está en problemas o en dificultades
necesita la gracia, pero es muy posible que un cristiano quiera detener. Suena loco, hermano, pero hay cristianos que sin decirlo le dicen a Dios: no quiero tu gracia. Suena fuera de este mundo, fuera ilógico, suena anticristiano y todo lo que tú quieras, que nosotros, el objeto de la gracia de Dios, le digamos a Dios: no quiero tu gracia. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 6. Gente deteniendo la gracia de Dios, gente diciendo: no quiero la gracia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gente que tiene en poco, hermanos, la gracia de Dios. Mira el mismo capítulo 12, en el mismo libro de Segunda de Corintios, pero el capítulo 12. Mira el versículo 15, por favor. Y yo con el mayor, estoy en Gálatas, me fui. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 12. ¿Sí? ¿No te ha pasado que se te pierde un capítulo de la Biblia? Segunda de Corintios 12, versículo 15. ¿Sí era eso? No. Así es, ok, me perdí porque estaba, no es mi Biblia, hermano. Estoy predicando con una Biblia que no es mi Biblia. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mismo, y aún yo mismo gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Ese es Segunda de Corintios 12. No era. Mira el libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas. Ahorita va a venir a mi mente cuál era. Gálatas capítulo 5. Versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice Juan? De la gracia. De la gracia habéis caído. No dice de la salvación no se pierde, la salvación es eterna, pero de la gracia has caído. O sea, has resistido la gracia de Dios. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice la Biblia: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Uno puede resistir la gracia de Dios, hermanos. Hay gente que quiere resistir la gracia de Dios. Una de las maneras de resistir la gracia de Dios incluso es no creyendo las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, como que la Biblia es un libro perfecto y no tiene errores, como que la salvación es eterna, como el nacimiento virginal de Cristo, como que Cristo es Dios hecho hombre. Pero también el pecado en nuestras vidas, el orgullo en nuestras vidas, la envidia en nuestras vidas, hace que la gracia que el Señor nos ofrece pierda sus beneficios en nosotros. La Biblia enseña, hermanos, que la gracia de Dios incluso en nuestras vidas puede verse en tiempos de enfermedad. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba diciéndole al Señor que le quitará ese aguijón. Era una enfermedad que Pablo tenía. Quítalo de mí, y la Biblia dice que el Señor no se lo quitó, y el Señor le dijo: pues bástate mi gracia. La gracia de Dios puede verse en nuestras vidas aún en tiempos de enfermedad. Puede que eso no traiga mucha fuerza, pero es la realidad. Si usted está padeciendo por una enfermedad, Dios nos guarde.
Más que medicina, más que doctores. Lo que necesitamos es la gracia. Amén. El Señor no le dijo, bueno, si tienes una enfermedad, ve al médico. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no vaya al médico. Yo no estoy diciendo que usted no tome medicamentos. Pero lo que más nos puede levantar es la gracia de Dios, el favor de Dios en medio de una enfermedad. La gracia de Dios, hermanos, es esa influencia de Dios, es el favor divino de Dios que se mete en el corazón afligido del cristiano. Es como si Dios dijera, sigue adelante. Es como si Dios, la gracia de Dios nos dijera, sigue adelante, vale la pena, sigue trabajando, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es como si Dios nos dijera, mi gracia y mi favor te van a sostener. Amén, hermanos. Y en un tiempo tan difícil, en un tiempo de pandemia o en cualquier tiempo, aún en los buenos tiempos, necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, nos ayuda incluso a soportar un adulterio. La gracia de Dios puede ayudar a alguien a superar una traición. La gracia de Dios puede ayudar a un cristiano a superar una pérdida de un ser querido. La gracia de Dios puede ayudar a un cristiano cuando está pasando por momentos de dolor porque algo le ocurrió. La gracia de Dios es lo que puede ayudar a un cristiano cuando tiene un hijo rebelde y fuera de casa. La gracia de Dios es la que puede ayudar a una esposa que ha sufrido una desilusión. La gracia de Dios es la que puede ayudar a unos jóvenes, a unos niños, a unos hijos a superar un divorcio, porque son los hijos los que sufren más cuando hay un divorcio. La gracia de Dios es la que puede ayudarnos, hermanos, a estar arriba cuando hay momentos de enfermedad. La gracia de Dios es la que puede ayudarnos, hermanos, cuando somos incomprendidos. Nadie nos entiende. Cuando existe incomprensión, y perdónenme si esa palabra no existe, pero la gracia de Dios es la que puede ayudarnos. La gracia de Dios es la que puede ayudarnos a soportar incluso juicios injustos que la gente no ha hecho. Alguien dijo, Dios modera el viento para la oveja trasquilada. ¿Sí se entiende? Dios modera el viento para la oveja trasquilada. Cuando la oveja está llena de lana, no importa si hace frío, ella aguanta. Pero cuando la oveja es trasquilada, cuando ahí pega frío, ella sufre. Pero ¿sabe qué hace el buen Dios? Modera el viento. La misericordia, hermanos, es que yo no recibo lo que sí merezco. La gracia es que yo recibo lo que no merezco. Si hay alguna acción de parte de Dios hacia nosotros, algo compensatorio, algo monetario, no es más que la gracia de Dios. Pastor, me cayó el bono, la mula y el buey. Eso es gracia de Dios. Pastor, ¿sabe qué? Arreglé con mi esposa. Eso se llama gracia. Pastor, ¿sabe qué? Mi familia, estoy teniendo más unión. Estamos teniendo un tremendo tiempo ahora. Eso es la gracia de Dios. Y número 4, ya para finalizar. La gracia de Dios en nuestro servicio. Hemos visto qué es la gracia. Hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas, en la salvación. Hemos visto la gracia de Dios, no hemos visto todo, no podemos hacerlo. Hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahora por último vamos a ver cómo trabaja la gracia de Dios en nuestro servicio. Nuestra vocación cristiana es servir a Dios. Nuestra vocación como cristianos debe ser servir al Señor. Escúcheme, hermano, usted y yo podemos servir al Señor. Es más, no solamente podemos, debemos servir al Señor. En esta tarde, si usted está aquí y usted dice, no hay un lugar de servicio en donde yo esté involucrándome, busque su lugar de servicio.
Hoy me decía mi hija, y perdóname, ahora te voy a ventilar esto, pero me decía, papi, hoy te toca todo a ti. Hoy te toca dirigir el canto, hoy te toca hacer esto y aquello. Y muchas veces todo se centraliza en un solo hombre, porque el resto no ha querido involucrarse. Hermana que está aquí, involúcrese. Involúcrese en servir a Dios. Hermanos que están aquí, involúcrese. Pastores, ¿qué? Que yo no sé hacerlo. Yo recuerdo, hermano. Déjame y te cuento. Te voy a contar un chisme, si quieres un chisme. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, a mí me daba pavor hacer algo que el pastor hacía. Que yo veía que el que era mi pastor era bien impecable, y era como que si no tenía errores. Y yo decía, este hombre es perfecto, él tiene que hacerlo. A él le queda bien que haga eso. Él canta, él predica, le enseña, él se viste, él va, él viene. No, él es el hombre. Pero es un error en mi mente. Ahora, hay un conflicto porque a veces hombres en la iglesia pueden ver que el pastor puede ser así, o es tu impresión. Pero Dios puede usarte también así. Yo creía, yo decía, no, subirme al púlpito no lo voy a hacer tan bien como él lo hace. Puedes hacerlo tan bien o hasta mejor que como el pastor lo hace. Solo tienes que dejar cosas. ¿Sí me estoy? Lo mismo pasa con la esposa del pastor. Hermano, no, la esposa del pastor, ¿quién como ella? Dios puede usarte tanto como a ella o más que a ella. ¿Cómo? La gracia de Dios. Necesitamos más directores de música. Necesitamos más predicadores. Necesitamos más gente que recoja ofrendas. Necesitamos más gente que quiera decorar. Necesitamos más músicos. Imagínate, Dios guarde, pero si estas dos hermanas se llegaran a enfermar, Dios las guarde y Dios las cuide. Pero si estas dos hermanas les da por enfermarse el mismo domingo, ay, y no tenemos piano y no tenemos música. No, yo mismo me siento, yo voy a sacarle música a ese piano. ¿Sí me va a entender? Necesitamos más gente que trabaje en el audiovisual, en la parte de atrás, y no tener castigada a esta jovencita. Ella quiere ver la cara que tú pones cuando yo te regaño, pero no puede haber. Necesitamos más gente. Yo te voy a decir lo que no necesitamos más, chicos. Eso sí ya tenemos mucho. ¿Ya para qué más? Pero todos quieren ser. No necesitamos gente que caliente la banca. Para calentarla la sacamos al mediodía, que se calienten con el sol. No necesitamos gente criticando. Ya tenemos mucha gente así. Eso fue conmigo. No, hermano, ya dejemos eso. No resistamos la gracia de Dios. No, más bien, Señor, yo no sé cómo, pero quiero servirte. Ayúdame. Acércate, hermano, acércate, pastor. Yo quiero ayudarle por lo menos con la lectura. Y yo quiero ayudarle por lo menos con los cantos. Yo no sé cantar muy bien. A mí me gusta mucho cómo predica el pastor Ortiz. Me parece que es un predicador muy completo. Me gusta su estilo de predicación. Lo que no me gusta es quien dirige su música. El hermano Río, creo que se llama, eso canta pero horrible, pero está ahí cantando. Y yo me imagino que ese hermano es un ganador de almas, es un discipulador, es un hermano que siempre llega a tiempo, es un hermano que nunca dice que no, es un hermano que quiere servir al Señor con todo su corazón. No necesitamos tener una excelente voz para poder dirigir música. Lo que se necesita es una persona que quiera hacer. Que se deje ayudar, que se deje entrenar, que se deje preparar. Necesitamos más así en la iglesia. Amén. Ese debe ser nuestra vocación, la obra de Dios. Mira algunos versículos y luego
traemos una aplicación. Libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos, capítulo 14. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, por favor, en el versículo 26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados ¿a qué? A la gracia de Dios. ¿Para qué? Para la obra que habían cumplido. La Biblia enseña de que la gracia de Dios fue encomendada a este grupo. ¿Para qué? Para servir. Para servir al Señor. Mira, Primera de Corintios, capítulo 3. Dos libros después, un libro después está Romanos, otro libro está Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que uno mire cómo sobre edifica. Pablo decía, yo sirvo, ¿es por qué? Por la gracia de Dios. Mira lo que dice en el libro de Efesios, por favor, unos libros después. Libro de Efesios, después de Gálatas, está un librito llamado Efesios, capítulo 3. Mira por favor lo que dice en el versículo 8. Dice la Biblia, a mí que soy menos que el más que pequeño. O sea, Pablo lo llevó al extremo. No solamente los bajitos vamos a gobernar el mundo en el milenio, sino que aún los más bajiticos, los más pequeñitos. Dice, de todos los santos me fue dada esta gracia. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios nos da de su gracia para que podamos ¿qué? Servirle a Él. Mira lo que dice el libro de Romanos, dos libros antes, tres libros antes de Efesios. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Dios nos da gracia para servir. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro. Libro de Primera de Pedro, capítulo 4, después del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios da gracia ¿para qué? Para servir. Hay abundante gracia, hermanos. Mira el libro de Hechos. Hay abundante gracia. No es un poquitico de gracia, hay abundante gracia. Mira Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. O sea, estaban sirviendo a Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Mira el capítulo 6 del mismo libro. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de ¿qué? De poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La Biblia, no existe un cristiano que diga, yo no puedo servir al Señor. Yo no puedo servir al Señor porque es que yo no sé. Escúchame, una cosa es que no sepas, otra que no puedas. Si no sabes, te enseñamos. Pero la Biblia dice que Dios te da gracia para que tú puedas hacer. Otra vez, si a ti te pasa como a mí, me cohibía de hacer algo por el pastor. Pero escúchame, tú no haces lo que haces por el pastor. Tú haces lo que haces, espero, por el Señor. Dios va a darte gracia, esa habilidad, ese favor, para que tú hagas lo que Él quiera que tú hagas aquí en la iglesia local. Lo que somos, hermanos, y lo que hacemos. Regrese conmigo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios y terminamos. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 10. Miren el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes sé que trabajaba más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios
Hermano, ¿alguien puede ser salvo? Sí, por gracia. La gracia es el favor de Dios, el regalo de Dios, su bondad. La gracia de Dios nos ayuda en nuestra vida a superar un duelo, superar un problema, una dificultad, un juicio falso. Pero también la gracia de Dios nos ayuda en nuestro servicio. Qué lindo pudiera ser que nos pudiéramos comprometer hoy y decirle: Señor, ¿qué te digo que el año que viene te voy a servir? Voy a empezar a servirte ya. Yo pensaba que no podía. Es que yo soy, no hagamos como Moisés. Es que soy tartamudo. Es que no tengo esa habilidad de hablar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es buscar tu lugar de servicio y comenzar. No sé hacerlo bien, pero la gracia de Dios me va a ayudar a hacer lo que debo hacer. Necesitamos más hermanos, más hermanas en la cuna, más hermanas en la escuela dominical. Necesitamos más hermanos en la decoración. El otro día entré para ver la decoración, había puros varones. Yo, ay, ¿qué pasó aquí? Necesitamos más hermanos enseñando a otras hermanas. No deben ser las 5 gatas de siempre. Deben haber más. Involúcrate. La gracia de Dios, que es grande y tiene multiforme, muchas formas. Dios te va a capacitar. Jóvenes que están aquí, vamos a decirle hoy al Señor: gracias por tu gracia. Porque si no fuera por tu gracia, quién sabe, estuviéramos todavía en ese hoyo, en ese hueco. Gracias por tu gracia, porque puedo servir. Es la cosa más grande que un cristiano puede hacer. Vamos a orar y vamos a responderle al Señor. Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gracia. Gracias por esta breve lección